Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo enviar y recibir archivos vía FTP. Específicamente trabajaremos con archivos .txt. Vamos a utilizar nuestra Raspberry Pi como PLC programándola con Codesys. Vamos a enviar y recibir un archivo a nuestra computadora, la cual debemos de tener ya colocado el software de FileZilla como servidor. Vamos a ver un concepto muy general sobre este protocolo y los requerimientos para poder realizar la práctica. ¿Qué es FTP? FTP, o también conocido como File Transfer Protocol por sus siglas en inglés, se utiliza para comunicar y transferir archivos entre ordenadores en una red TCP/IP. La conexión FTP necesita dos partes para establecerse en la red, un cliente y un servidor. Los usuarios necesitan proporcionar credenciales al servidor para obtener autorización. En este caso, nuestra Raspberry Pi será el cliente FTP y nuestro servidor FTP será nuestra computadora a través del software de FileZilla como servidor. Los requerimientos para la práctica es la versión 3.5.16 de Codesys, es lo que yo voy a utilizar. Si ustedes tienen otra versión, también la pueden colocar. Vamos a ver la Raspberry Pi 4. Si ustedes tienen otra versión, también la pueden utilizar, o si tienen un controlador diferente, siempre y cuando soporte la paquetería de OSCAD Basic y Network, también pueden utilizar otro controlador. Estas dos paqueterías ahorita les voy a mostrar cómo pueden obtenerlas y cómo las pueden instalar en Codesys 3.5. También vamos a necesitar el software de FileZilla Server for Windows. Este es el sistema operativo que yo tengo. Y por último, para poder visualizar los archivos, yo les recomiendo ver este video que tenemos en el canal. Editar archivos de texto en una visualización. También podemos visualizarlos y esa es la idea. Entonces vamos a ver todo esto paso a paso. Si quieren tener más detalle, pues los invito a verlo. Muy bien. Bueno, antes de comenzar, los invito a suscribirse al canal en caso de que no lo estén, activar la campanita y si este video les gusta, un like es bienvenido. Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, aquí ya abrimos Codesys, solamente para verificar, la versión es 3.5 Service Pack 16. Creamos un nuevo proyecto, lo nombramos FTP-Codesys. El dispositivo que elegimos es Codesys Control for Raspberry Pi SL. Y el lenguaje de programación de nuestro programa principal elegimos CFC o Continuous Function Chart. Ok, para continuar necesitamos instalar las paqueterías de OSCAD Network y OSCAD Basic, como habíamos dicho, desde aquí, desde el administrador de paquetes, pero antes debemos de tenerla en nuestra computadora. ¿Cómo las obtenemos? Desde la tienda oficial de Codesys ustedes las pueden obtener. Aquí le damos en este botón OSCAD Network. Este es mi correo, ya tienen mi contraseña. Ustedes pues aquí ustedes nada más deben de crear una cuenta. Aquí por ejemplo ya le doy en este botón, aceptamos y esperamos. Ok, y aquí también yo ya tengo OSCAD Basic. También aquí le voy a dar, voy a loguearme. Le vuelvo a dar a este botón, aceptamos y de esta manera nosotros ya tenemos las dos paqueterías. Ok, ahora sí regresamos aquí a Codesys, le damos en el botón de instalando. Ustedes, bueno, normalmente se van a descargas y aquí yo tengo OSCAD Network. Aquí le doy en abrir, he leído, le damos en siguiente, instalación completa, siguiente y esperamos a la instalación. Aquí nada más le damos en finalizar. Y hacemos lo mismo con OSCAD Basic. Aquí le damos en abrir, le ponemos he leído y comprendido y acepto el contrato, siguiente, instalación completa, siguiente y esperamos a que termine la instalación. Aquí le ponemos en finalizar y cerramos esta ventana. Ahora vamos al administrador de bibliotecas, ponemos aquí agregar biblioteca, en aplicación, en utils, vamos hacia abajo y aquí en network. Aquí tenemos la compañía OSCAD. Aquí nada más le damos en aceptar. Y después vamos a agregar la siguiente biblioteca. Aquí podemos escribir Basic. Esta es la biblioteca de OSCAD. Aquí está. Y ahora sí regresamos a nuestro programa principal. Ahora aquí le damos el módulo. Vamos a arrastrarlo el módulo aquí.
y vamos a presionar este botón y vamos aquí a elegir OSCAD Network en Pause. Vamos a irnos aquí donde dice Network y buscamos FTP Client. Aquí le damos en aceptar, le damos Enter y después le damos Enter para que aparezca el nombre que viene por default, FTP-Client-0. Le damos aquí en aceptar. Ahora vamos a ir creando las variables tanto a la entrada como a la salida. Aquí por ejemplo le ponemos FTP-Activate, Enter y es de tipo booleano. Después FTP-FileName y ese es de tipo string. Más adelante les voy a decir qué es lo que tenemos que colocar aquí. FTP-URL, FTP-download, FTP-active, FTP-delete, FTP-timeout. Vamos a darle un valor inicial de 1 segundo, de gato 1 segundo, y aquí debemos de colocar la IP del DNS y de nuestra computadora, de nuestro servidor. En este caso es de nuestra computadora. Para esto pues vamos a agregar otro módulo. Este módulo va aquí, ponemos aquí el botoncito y ahora aquí ponemos the word of byte, así lo ponemos. Vamos a agregar dos, vamos a agregar copiamos y pegamos y lo ponemos aquí. Ahora debemos de colocar el DNS en caso de ser necesario, pero importante es la IP de nuestro servidor. En este caso nuestro servidor es nuestra computadora. Para esto debemos de saber la IP de nuestra computadora, la cual es 192.168.0.198. ok, entonces esa es la IP de nuestra computadora. Aquí debemos de colocar primero el DNS, en caso de que lo tengan, les digo, le voy a poner aquí 192.168.0 y aquí le ponemos 1. Ahora la IP de nuestra computadora 192 o nuestro servidor 168.0 y aquí ponemos 198. ok, aquí simplemente enlazamos esta salida con esta entrada y así de esta manera. Y aquí nada más le ponemos también FTP DON, FTP BC, FTP y por último FTP-error-t. ok, de esta manera ya digamos que configuramos nuestro bloque. Ahora algo de lo que es muy importante es el nombre del archivo que queremos recibir o enviar y también la dirección. Aquí para esto pues ya tenemos que trabajar con el software de FileZilla como servidor. Ahora, ¿cómo lo podemos obtener? Pues directamente desde la página oficial de FileZilla ustedes lo podrían obtener. Aquí simplemente le dan en este botón, le ponen esta opción y vamos a esperar a que se realice. Aquí lo vamos a poner FileZilla Server, tenemos que utilizar el servidor, ok, y vamos a esperar. Una vez que lo tengamos, le damos aquí en ejecutar, le damos que aceptamos, le damos en siguiente. Esta es la dirección donde se va a almacenar en C, Program Files, File Server. Aquí le ponemos siguiente, siguiente. Ustedes, yo les recomiendo dejar las opciones por default para que se inicie cada vez que inicie Windows y que se instale como servidor, como servicio, perdón. Aquí le damos siguiente, le damos instalar y esperamos a que termine, ok. Y una vez aquí ya terminó, aquí nos pregunta si queremos conectar con el servidor, presionamos el botón. Esta es localhost, es la IP de, digamos, local. Le vamos a dejar así como aparece, le damos en OK. Ahora tenemos que configurar nuestro servidor. Vamos a ir aquí a server, configurar. Aquí yo les recomiendo en server listener colocar aquí la IP de nuestra computadora. Recordemos que la IP de nuestra computadora es
192.168.0.198. Si ustedes tienen otra IP, pues la colocan aquí. Ok, después de lo más importante es crear un usuario. Yo aquí ya tengo un usuario creado. Vamos a removerlo y lo vamos a agregar otra vez. Yo le voy a poner aquí Carlos, ese va a ser el usuario. Y yo les recomiendo colocarle una contraseña. Requiere un password to login. Aquí lo presionamos. Aquí ponemos el password 1234. Y ahora aquí debemos de colocar una carpeta que nosotros vamos a querer compartir. Ok, yo aquí ya tengo en el escritorio una carpeta. Es esta carpeta FTP. Le voy a dar doble clic. Lo que les voy a sugerir es copiar la dirección de nuestra carpeta. Y ahora aquí en Native vamos aquí a agregar. En Native Path vamos a pegar esa dirección. Y en Virtual Path vamos a agregar el slash. Muy bien, y pues ya sería todo. Aquí ya nada más le damos en OK. Y hasta aquí ya estaría configurado FTP. Ahora otro punto importante es ir aquí a Firewall de Windows Defender, aquí, y aquí en esta opción de permitir que una aplicación presionamos, debemos de agregar nuestro software de FileZilla. Vamos a poner aquí este botón, vamos a ponerle en examinar y tenemos que ir a la carpeta de instalación. En este caso está en C, Program Files, FileZilla Server. Aquí seleccionamos FileZillaServer.exe, le damos aquí en abrir, le damos en agregar y aquí vemos cómo ya se agregó. Aquí le damos en aceptar. También yo en mi caso casi siempre tengo deshabilitado el firewall. ¿Por qué? Porque tengo otro software y a veces me los bloquea, entonces casi siempre yo tengo deshabilitado el firewall. Entonces esas dos recomendaciones en caso de que lleguen a tener problemas. Ahora aquí en FTP vamos a borrar este archivo. Vamos a crear un nuevo archivo, un documento de texto, le ponemos test.txt y por ejemplo aquí vamos a ponerle suscríbete al canal. Ok, y le vamos a dar aquí en archivo y le vamos a poner en guardar. Ok, vamos a guardar. Aquí tenemos ya la carpeta, es la carpeta que vamos a estar compartiendo. Regresamos ahora sí a Codesys. Recuerden que aquí tenemos el nombre del archivo. Ahora nosotros debemos de colocar el nombre de este archivo del que queremos abrir. Ok, yo les recomiendo que le den clic aquí. Le vamos a dar Shift F2 o Shift FNF2 y le vamos a dar un nombre inicial. Vamos a darle que se llame test.txt. Lo podemos hacer también ya estando en línea, pero es mejor ya tenerlo listo. Vean cómo aquí aparece ya test.txt. Y ahora la dirección FTP URL. Como debe de ser. Aquí en el archivo que les digo, en la documentación, vienen algunos ejemplos. Debemos de colocar FTP, dos puntos, el nombre del usuario, la contraseña. Y aquí viene el server name o la IP. Nosotros vamos a colocar la IP. Entonces vamos a dar aquí en FTP URL Shift F2. Vamos a poner como valor inicial. Colocamos FTP, dos puntos, diagonal, diagonal. Carlos es el nombre del usuario, dos puntos. La contraseña es 1234. Después le ponemos aquí arroba 192.168.0.198. ok, y cerramos con un apóstrofe. Aquí le damos en aceptar y vean cómo este es nuestro valor inicial. Muy bien, y hasta aquí en teoría ya tendríamos la configuración. Es una configuración básica. Ok, ahora sí vamos a seleccionar nuestra Raspberry. Aquí en Gateway le damos doble clic. Aquí ya encontró nuestra Raspberry y nos vamos a iniciar la sesión. Decimos que si queremos cargar la aplicación y vamos a esperar. Aquí simplemente le damos en Run. Regresamos a nuestro programa principal y pues aquí está corriendo, no nos marcó ningún error. Vamos a hacer esto para acá. Ok, ahora vamos a ir aquí, doble clic a dispositivo, vamos a ir aquí a archivos, vamos a actualizar
vamos a ir a la carpeta PLC Logic y aquí vemos que tenemos un archivo. Aquí viene la hora 5:33, es una que yo había hecho anteriormente, la voy a eliminar. Vean, aquí yo voy a actualizar, ya no está. Ok, ahora sí regresamos aquí a Codesys, regresamos a nuestro programa principal y pues vamos a probar. Importante, aquí tenemos esta opción de download. Download es que si nosotros lo ponemos en 1, quiere decir que el archivo que tengamos en nuestro servidor, en este caso este archivo, se va a descargar en nuestro controlador, aquí en nuestro PLC o nuestra Raspberry. Ok, entonces nosotros vamos a ponerlo en verdadero. Ahora vamos a abrir FileZilla, después Codesys del lado izquierdo, y ahora sí vamos a dar aquí en Activate. Vamos a activar nuestro bloque de funciones. Le damos ahora Control F7 y vean como aquí ya no se aparece un proceso, que el proceso es que se loguea con Carlos con el password y después comienza, digamos, que la transferencia del archivo. Aquí nos dice que ya terminó. Voy a apagar FTP Activate. Regresamos aquí a Codesys, regresamos a archivos, vamos a actualizar y vean como aquí ya aparece el archivo test.txt. Entonces de esta manera podemos comprobar que ya recibimos un archivo. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos o podemos visualizar esta información? Hasta aquí, digamos, el video ya cumplió su cometido. Ya nosotros recibimos un archivo y también nosotros podemos enviar un archivo simplemente con FTP Download apagado. Ahora si yo le doy aquí, ahí ya se estaría enviando nuestro archivo. Ok, muy bien. De hecho, si se fijan, aquí la hora 6:47 y aquí la hora 6:47. Entonces ya estamos recibiendo y enviando archivos. Pero también algo interesante sería visualizar ese archivo. Les comento, hasta aquí el video ya terminaría. Yo les recomiendo ver este video, editar archivos de texto en una visualización. Es un video que nosotros hicimos, aquí está. Ustedes pueden ir aquí al canal, es este video, el número 59. Vamos a hacer el proceso, vamos a hacer la visualización, aquí en aplicación, agregar objeto, visualización, le damos aquí en agregar. Nos vamos a ir aquí a elementos especiales de control, editor de texto, lo colocamos aquí, vamos a hacerlo un poquito más grande, ahí está bien. Y ahora aquí en herramientas, bueno, en cuadro de herramientas, en base vamos a agregar un rectángulo, pero antes tenemos que agregar o crear algunas variables. Desde aquí tenemos que tener seleccionado avanzado. Vamos aquí a variables de control, en archivo, y tenemos que colocar estas variables: el nombre, un botón para abrir, para cerrar, para guardar y para crear uno nuevo. Vamos a ir aquí a aplicación, agregar objeto, lista de variables globales, GBL le colocamos. Vamos a eliminar esta de la parte superior y pues como habíamos dicho, vamos a crear uno que se llame st nombre, va a ser de tipo string. Después b nuevo, va a ser de tipo booleano. B guardar, también de tipo booleano. B cerrar, también de tipo booleano. Y B abrir, también de tipo booleano. Aquí ya tenemos nuestras variables. Regresamos a la visualización. Aquí iría st nombre, ahí está. B abrir, después B cerrar, B guardar y por último B nuevo. Ahí tenemos ya nuestras variables. Este recuadro nos va a servir para colocar nosotros el nombre del archivo que queremos abrir o crear. Aquí le ponemos porcentaje %. Después aquí en variables de texto vamos a colocar st nombre y después en configuración de entrada on mouse click vamos a poner escribir la variable. Vamos al tipo de entrada de texto, vamos a utilizar la variable de salida de texto que es esta que viene aquí y le damos en aceptar. Después vamos a agregar
los botones. Aquí agregamos un botoncito. Este sería un botón. Ok, ahí está el botón. A este le vamos a poner abrir. Y aquí nomás le vamos a poner que sea con un degradado. Vamos a poner que sea este, ok. Aquí le ponemos en abrir. Este botón, bueno, on mouse click, vamos a poner conmutar la variable. ¿Y cuál variable va a ser? Pues b abrir, ok. Aquí le damos en aceptar. Y ahora en variables de color también le ponemos b abrir. Ahí está. Ahora vamos a agregar los otros botones, que era nuevo. Pues aquí ponemos b nuevo, copiamos y lo pegamos también acá en on mouse click, copiamos y pegamos. Ahora se llama cerrar, ponemos b cerrar, copiamos, pegamos aquí en la parte de abajo y por último el botón de guardar. Aquí le damos guardar, b guardar, copiamos el nombre y por último aquí borramos este y actualizamos la variable. Vamos a seleccionar todos los elementos, vamos a ponerlos con una misma altura, ahí está, y los colocamos todos alineados hacia arriba. Ahora sí, vamos a ir a iniciar la sesión, vamos a iniciar aquí la sesión, le damos aquí en run y aquí ya tenemos, aquí nosotros vamos a colocar el nombre del archivo test.txt. Aquí le ponemos en abrir y vean lo que dice: suscríbete al canal. Es lo que habíamos escrito nosotros en nuestro archivo que está en la carpeta. Ahora vamos a modificar este archivo. Suscríbete al canal, activa la campanita y dale me gusta, ok. Aquí le ponemos ahora en guardar, ponemos en cerrar. Vamos a abrirlo nada más para ver si se actualizó. Vean cómo si se guardó lo que nosotros habíamos colocado. Importante, debemos de cerrar el archivo. Ahora vamos a enviar este archivo a nuestra carpeta con la modificación. Para esto FTP Download debe estar apagado. Vamos a colocar Windows de izquierda. Vamos a borrar todo el log que teníamos y ahora le vamos a dar otra vez FTP Activate. Vean como aquí ya se logueó, nos dice que la operación fue exitosa. Ahora vamos a ir a nuestra carpeta. Vean como la última modificación 653, le damos doble clic y vean como lo que nosotros habíamos escrito ya se colocó. Suscríbete al canal, activa la campanita y dale me gusta. Entonces de esta manera nosotros ya comprobamos que enviamos un archivo desde nuestro servidor hacia nuestra Raspberry, en este caso hacia Codesys, y también nosotros modificamos un archivo desde aquí y lo enviamos hacia nuestra computadora, hacia nuestra carpeta compartida, y también está aquí modificado. Ok, entonces pues este video me parece muy interesante. Algunos de ustedes me habían preguntado cómo podíamos compartir archivos con una computadora, pues de esta manera podría ser una opción para lograrlo. Los invito a suscribirse al canal en caso de que no estén suscritos, activar la campanita y un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, muchas gracias y pues espero que estén muy bien.